Eh, Luego para las convivencias ahí no se ocupa invitar mucho, llegan. Pero sí lo quisiera invitar para la reunión de la próxima semana, el próximo miércoles. Es importante dedicarle su tiempo al Señor. Va a ser una reunión, sí, un poquito más corta, pero muy bonita. Es el día del Señor y es importante que le demos su tiempo. Algo que yo decía en el mensaje anterior, el domingo, al César le damos lo del César, porque pues para dónde le hacemos, pero a Dios no le damos lo que es de Dios. Y eso a mí me entristece, honestamente, como líder y como cristiano, que al Señor es al que menos le damos, al que menos buscamos complacer, al que menos buscamos en intimidad y al que menos tiempo le damos, y también al que menos le honramos con nuestros bienes. Pero ese no es el punto. El punto es darle a Dios lo que le corresponde, honrar a Dios cuando nos corresponde honrar a Dios. Entonces yo le invito a que venga el próximo miércoles. No se le va a quemar la cena, no se va a quedar sin tiempo, va a ser pues breve, es un poco más breve la reunión el próximo miércoles. Entonces aquí nos vemos, si Dios quiere. Y le doy el título de nuestro mensaje de esta noche. Ya llevamos algunas semanas con nuestra serie sobre el nacimiento de Jesús, sobre el primer advenimiento. Y nuestro título hoy es el anuncio más importante de la historia. Y si usted recuerda, si usted vino el domingo, en nuestro mensaje anterior vimos que Dios rompió su silencio. Por primera vez en 4 siglos, Dios volvió a hablar directamente con su pueblo. Y realizó un milagro que no había tenido lugar en tierra de Israel por más de 1000 años. ¿Sabe qué es una cosa que a mí en lo personal me entristece? Porque sí me entristece. Y lo quiero conectar esto con nuestros días. Mire, por la última vez en la que el Señor había escogido a una pareja, un varón y una mujer unidos en matrimonio, en la que la mujer tuviese una condición de esterilidad, en la que la mujer fuera estéril, para traer al mundo un profeta. En este tiempo, en el tiempo del nacimiento de Jesús, había sido más de 1000 años atrás. Dios no había operado un milagro de estas características en más de 1000 años. Era algo notable. Nosotros vimos el domingo, comentamos aquí el domingo, que Zacarías no era una persona cualquiera. Zacarías era un sacerdote que había estado en el templo de Jerusalén sirviendo al Señor, ofreciendo el incienso en el lugar santo, y entra hablando y adorando a Dios y sale mudo, y seguramente le dijo a los que estaban ahí cerca, no les importó, no le prestaron atención. Probablemente algunos dijeron, está loco, pero Dios hizo un milagro excepcional, y un milagro que cualquier estudioso de las escrituras de ese tiempo debió de haber observado con ánimo,
porque Dios se estaba moviendo nuevamente, pero no. El corazón de Israel está tan endurecido que ni los milagros, y acuérdese, con el Señor Jesús realizó milagros por montón, perdónenme la expresión. ¿Y quiénes fueron los que menos creyeron? Los líderes religiosos. Los líderes religiosos se cerraron por completo, aunque era evidente que Jesús hacía unos milagros que no habían sucedido en tierra de Israel por siglos. Y de todos había evidencia, ¿no? Uno de los más problemáticos para ellos fue la resurrección de Lázaro, porque si usted recuerda, la hija de Jairo, pues sí era una hija de un líder de la sinagoga ahí en Capernaum, pero pues era una jovencita en Capernaum, en el norte, donde no se le prestaba mucha atención a las cosas, pero Lázaro era una persona conocida incluso en Jerusalén, por el Sanedrín de Jerusalén, y el Señor no dejó que pasaran tantos días nada más porque sí, el Señor quería que se dieran cuenta todos de que Lázaro estaba bien muerto, y resucita, y se vuelve un problema tan grande la resurrección de Lázaro, que cuál fue la decisión que tomó Caifás, porque Caifás ya era el sumo sacerdote en ese tiempo. Vamos a matarlo. Este es un problema demasiado grande como para tenerlo en nuestras manos, vamos a matarlo. Así se había endurecido el corazón de los líderes religiosos. ¿Sabe que hoy pasa algo similar? ¿Sabe? Los hijos de Israel habían perdido la autonomía sobre su tierra en el 586 o 596, no recuerdo exactamente, antes de Cristo. Y el Señor les dijo: van a volver a esta tierra y la van a volver a tener en posesión como tierra, como la tierra de sus padres. Finales del siglo V, sí, o sea, 586, 596 antes de Cristo. ¿Sabe cuánto tiempo tardó esa profecía en cumplirse? Israel vuelve a ser una nación independiente, un estado independiente en 1948 después de Cristo, casi a la mitad del siglo pasado. Y si usted lee las profecías sobre la nación de Israel, va a encontrar que esta es una promesa reiterada. Van a volver a regresar a la tierra de sus padres y la van a tener en posesión. ¿Sabe que hay religiosos, líderes religiosos que dicen: eso no es cierto? Esa profecía no está allí, porque si usted tiene el dinero, puede comprar hoy un boleto a Tel Aviv y va a encontrar una bandera del Estado de Israel allí. ¿Sabe que el hebreo llegó a ser considerado en algunos momentos una lengua muerta? Porque los judíos en Europa hablaban yiddish, que es una mezcla ahí con el alemán, y el hebreo únicamente en las sinagogas se leía. Hoy es una lengua viva porque es la lengua oficial en el Estado de Israel, y las discusiones en el parlamento, en la Knesset de Israel, que es como su parlamento, se hacen en hebreo. O sea, la profecía era bien clara, la higuera iba a volver a reverdecer, y reverdeció, ahí está. Mire, la profecía decía que la higuera autóctona de Israel iba a volver a producir fruto
en tierra de Israel. Los romanos la extinguieron. Ellos sabían que el higo era una parte esencial de la dieta de los judíos del primer siglo y era como un alimento nacional. Haga de cuenta, como para nosotros los michoacanos el aguacate, para los judíos del primer siglo era el higo. Es un higo particular, no como el higo que tenemos aquí. Y dijeron, pues para que entiendan y vean quién nos domina, cortaron todas las higueras que había en la región y la extinguieron hace unos años. Creo que fue en Masada o en uno de los palacios de Herodes, encontraron una vasija con semillas de esta higuera y las plantaron. ¿Y qué cree que pasó? Brotaron otra vez. Y nuevamente hay de la higuera de Israel. Y le digo, o sea, líderes religiosos hoy dicen, eso no es cierto, eso no es, eso dice la profecía, pero no es lo que significa la profecía. Eso nos dicen, ok, bueno, si eso es lo que tú quieres creer, está. Pero es que cuando dejamos que el corazón de nosotros se endurezca, somos incapaces de ver lo que Dios está haciendo. Y Dios estaba moviéndose nuevamente en tierra de Israel tras 400 años y la gente no vio. Como en la última ocasión que le dije, en la que Dios escogió a una pareja en la que la mujer era estéril para traer un profeta, fue con Samuel. Elcana y Ana fueron padres de Samuel y Dios utilizó a Samuel para traer orden espiritual en tierra de Israel, para abrir el camino a los reyes y para ungir a David para que se sentase en el trono de Israel. Y nuevamente Dios elige a un sacerdote, a Zacarías y a Elizabeth, su mujer, que no puede tener hijos, para ser padres de quien se convertiría en Juan el Bautista, el heraldo del Mesías. Y los hijos de Israel no pudieron entender que eso no nos pase a nosotros, hermanos. No endurezca su corazón, no deje que su corazón se endurezca, no deje que sus oídos se vuelvan sordos. Vean lo que Dios está haciendo, porque esto fue algo importante que pasó, pero era solo el inicio de lo que Dios iba a hacer. Porque viene el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, es importante, pero hay uno más grande. Hay una muy buena noticia para todos los hijos de Adán. Acompáñenme a Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26 dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Nos vamos a detener aquí, porque a veces dejamos ir detalles que hay bien importantes en este pasaje. Y mire, es bien emocionante, honestamente, poder desmenuzar lo que se nos dice en los versículos de la Escritura. Cada palabra que hay ahí tiene un propósito. Cada detalle que encontramos ahí tiene una razón de ser. Dios no lo dejó ahí nada más porque sí, para llenar renglones
o para ser enunciados más complejos. No, tienen un propósito. Y mire, todas las personas comunes que están un poco familiarizadas con la historia de la Navidad, saben que el ángel que le habló a María se llamaba Gabriel. Pero la verdad es que incluso varios cristianos no tienen una buena noción de quién es Gabriel y se pierden de la profundidad de lo que está pasando en este evento, en este pasaje. Hay una muy mala concepción porque algunos le llaman el arcángel. No, la Biblia no describe a Gabriel como un arcángel, solo hay uno, de acuerdo a lo que señala la Escritura, y es Miguel. Hay muchos ángeles mencionados en cuanto a su actuar dentro del desenvolvimiento del plan de Dios en la Escritura. Si usted lee el libro de Apocalipsis, va a encontrar que se mencionan a muchos ángeles, ninguno por nombre. Solo hay 2 seres celestiales que se nos mencionan por nombre en la Escritura: Miguel, que es el arcángel guerrero de Dios, y Gabriel. Pero Gabriel nunca es mencionado como arcángel, simplemente se le llama o se le denomina como ángel, pero no es cualquier ángel. ¿Qué significa su nombre? Gabriel significa poderoso hombre de Dios. Y su nombre nos permite ver, si en el Antiguo Testamento los nombres se ponían haciendo referencia a quién se esperaba que fuera la persona que portaba el nombre, imagínese si Dios no será cuidadoso en los nombres que le otorga, porque ¿quién cree que le puso el nombre a Gabriel? Dios. Mire, eso es, ese es un nombre completamente celestial, fue un nombre puesto por Dios. ¿Qué significa esto? Poderoso hombre de Dios. ¿Qué nos deja ver esto? Que Gabriel no es un ser celestial cualquiera, es un ser celestial que ocupa un nivel alto dentro de la jerarquía de los seres celestiales. Él está dentro de los grandes seres celestiales. Y si usted recuerda, cuando él habla con Zacarías para anunciarle el nacimiento de Juan el Bautista en el templo de Jerusalén, Gabriel le dijo lo siguiente: yo soy Gabriel que estoy delante de Dios. ¿Esto qué nos deja ver? Que es un ser celestial que regularmente está cerca del trono de Dios. Los seres celestiales más grandes siempre son descritos cerca del trono de Dios. ¿Se acuerda cómo llamaban al enemigo de Dios antes de que cayera? O querubín protector. ¿Era protector de qué? Del trono. Los demás querubines, ¿cómo se nos menciona que están en la visión de Isaías? Alrededor del trono de Dios. Los seres vivientes y los ancianos están cerca del trono de Dios, y Gabriel está cerca del trono de Dios. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, ahorita vamos a ver, no me quiero adelantar, luego me adelanto por andarme emocionando, pero quiero que tenga esto presente. O sea, Gabriel, con estos datos que tenemos de su nombre y la declaración que él hizo con Zacarías, es alguien
importante, es un ser celestial importante y ya ha sido introducido a el pueblo de Dios anteriormente. En el Antiguo Testamento es donde sabemos de su existencia. ¿Por qué? Porque él es enviado en 2 ocasiones al profeta Daniel. Una, para explicarle el significado de la visión del carnero, y ocupo que aquí me preste atención, porque si no me presta atención se va a perder el centro de este mensaje. Entonces, tenga bien presente esto. Gabriel fue enviado para revelarle el significado de la visión del carnero y el macho cabrío a Daniel y para darle la profecía de las 70 semanas. Y aquí, la profecía del carnero y el macho cabrío hablaban sobre la voluntad del Señor para el desarrollo de su plan relativo a los grandes imperios que iban a dominar a Israel. Pero debemos entender que la profecía de los grandes imperios que iban a dominar a Israel culmina con el establecimiento del reino de Dios por obra del Mesías. Entonces, esta profecía es una profecía mesiánica. ¿Por qué? Porque termina con la obra del Mesías estableciendo el reino de Dios. Y la profecía de las 70 semanas es una profecía que declara la voluntad de Dios para el desarrollo de su plan de salvación. Ve, en una es el desarrollo del plan de Dios hasta la culminación de los tiempos, cuando se establece el reinado del Mesías. Y la otra es una profecía sobre el desarrollo del plan de salvación. Entonces, el hecho de que Gabriel sea el que viene a Nazaret, enviado por Dios, es emocionante. ¿Por qué? Porque Gabriel ha aportado 2 tipos de noticias, las 2 mesiánicas. Una sobre el desarrollo del plan de Dios hasta la culminación de los tiempos y otra, el desarrollo del plan de salvación de Dios. Y aquí es en donde quiero que prestemos atención, porque aquí está parte del corazón de este mensaje. Este ser celestial de alta jerarquía, portador de los mensajes más importantes de Dios a la humanidad, porque estos son los 2 mensajes más importantes de Dios para la humanidad: su plan para el desarrollo de la historia y el más importante, su plan para salvarnos. Esas son las noticias también que nosotros portamos. Aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Usted conoce algo de estos mensajes? Y sabe que la voluntad de Dios es que hable sobre estos mensajes. Son los mensajes que más ocupa escuchar el ser humano, porque de su conciencia y respuesta a estos mensajes depende su eternidad. El destino eterno de los seres humanos, de los hijos de Adán, se define por cómo reaccionamos a estos 2 mensajes. No es nuestra responsabilidad que se conviertan, ellos deciden, pero sí es nuestra responsabilidad llevar el mensaje, eso sí. Y pregúntese hoy, ¿estoy compartiendo estos 2 mensajes? Si usted ha venido en el último mes, ¿se ha hablado algo sobre
el desarrollo del plan de Dios para la culminación de los tiempos, para el fin del mundo, si lo quiere en palabras más sencillas, porque luego uso términos arcaicos, pero vamos a dejarlo claro y voy a romper tantito mi estilo, para el fin del mundo, para cuando se acabe todo. ¿Usted ha escuchado un poco sobre eso? Y lleva mucho escuchando sobre el plan de salvación. Hoy es un día menos para el regreso del Señor. Téngalo en cuenta. Hoy falta un día menos. Ya llegamos al fin de este día. Falta un día menos. Y sus parientes lo tienen que escuchar. Luego le sacamos a estos temas, pero mire, si se da la oportunidad, sea sabio, pero confróntelos con la profecía de Daniel sobre los reinos. Y los va a poner a pensar. Si usted le dice, ¿en qué tiempo se escribió Daniel? ¿En qué tiempo se dio esta profecía? ¿Y cómo se ajusta a lo que pasó? Le aseguro que algo se le va a quedar en la cabeza a quien se lo comparta. Estos mensajes tienen poder. No los guarde, no se los guarde para usted. Una cosa que yo espero que los alumnos del instituto tengan bien presente es que esto que vemos en los cursos no es para decir, ay, ya me estoy convirtiendo en un teólogo, ya sé más, soy bien intelectual. No, es para que se lo lleve digerido a sus seres queridos y a la gente con la que convive. ¿Por qué cree que estamos pidiendo, los que son del instituto, lo de la aplicación práctica? Porque necesitamos ver cómo aplica de manera efectiva y eficaz los mensajes de cada reunión. Pero bueno, ese es otro paréntesis. Pero vamos a regresar a esto. Quiero que me preste atención aquí. Este ser celestial, voy a recapitular, de nivel tan alto y con mensajes tan importantes para la humanidad, fue enviado a Nazaret. Y esto nos deja ver mucho. ¿Por qué? Porque lo mandaron a un lugar ante los ojos de los hombres insignificante. Y es bien importante porque la Escritura dice que Dios escogió a lo que el mundo desprecia, y esta es la mejor prueba de que es así. Y probablemente usted a veces se siente insignificante como para servir a Dios, como para hacer la obra de Dios. Deje de escuchar lo que dice el mundo de usted y escuche lo que Dios dice sobre usted. Mire, Nazaret de verdad que no tenía importancia, no tenía importancia. Tan insignificante era Nazaret que hasta hace algunos años, y ahorita le voy a dar la fecha en la que esto cambió, los críticos escépticos dudaron de su existencia y decían en palabras sencillas, Nazaret es un cuento, Nazaret no existió, se lo inventaron. Los autores del Nuevo Testamento, algunos decían, Nazaret es la muestra de que hay errores en la Biblia porque nadie habla de Nazaret. Y es cierto. Mire, en el Antiguo Testamento no va a encontrar en ningún lado el nombre de Nazaret. En el Talmud, uno de los libros del judaísmo antiguos e importantes dentro del judaísmo, en ninguna parte se menciona a Nazaret. Pablo nunca habló de Nazaret. Y fuera de los evangelios y fuera de los textos del Nuevo Testamento, ningún otro documento histórico
menciona a Nazaret hasta el siglo IV después de Cristo. Y por eso muchos decían es que Nazaret no existió, Nazaret se lo inventaron, es un error. Pero mire, para pesar y pena de los críticos, la Biblia tiene la razón. La Biblia termina teniendo la razón en 2006, 2006 después de Cristo, o sea, van a ser 20 años el próximo año. Descubrieron casas judías en la región de Nazaret, en lo que se considera el estrato del primer siglo después de Cristo. ¿Qué nos deja ver eso? Hubo casas judías en el primer siglo después de Cristo en la zona de lo que ahorita es Nazaret. Ya nadie duda de su existencia, pero ¿por qué cree que no se menciona en ningún lado a Nazaret hasta el siglo IV después de Cristo? Porque era un pueblo insignificante e irrelevante. Nadie hablaba de él y no había nada en él que mereciese que lo registrasen en las páginas de la historia. No había nada. Y no sé si usted conoce mucho de, y no queremos ofender a nadie, no me lo tomen a mal, solamente lo quiero tomar como un ejemplo. ¿Conoce el municipio de Morelia? ¿Ha ido a El Correo? ¿Sabe que hay una parte del municipio de Morelia que se llama San Nicolás Obispo? Mucha gente no sabe. ¿Por qué? Porque no es relevante para nuestras vidas, y no es que sean irrelevantes, pues, pero pues quién sabe, muchos no tienen ni noción de que existe un lugar así, que se llama El Correo o San Nicolás Obispo en nuestro municipio, pero pues existen, son comunidades pequeñas, chiquitas. Así era Nazaret, un lugar que no tenía relevancia, no tenía nada que llamase la atención, era insignificante y estaba olvidado. Pero ¿qué nos deja ver esto? Que Dios siempre elige aquello que el mundo considera insignificante y olvidado. De allí el Señor saca a aquellos que le han de servir. Vamos al versículo 27, ahí en Lucas capítulo 1. Gabriel fue enviado a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Mire, la escritura es preciosa, porque ante los ojos de su época, de los hombres de su época, Gabriel fue enviado al rincón más olvidado e irrelevante, con la persona más olvidada e irrelevante posible. ¿Por qué? Porque fue con una jovencita que tenía entre 15 y 17 años, que estaba desposada con un carpintero. Y le digo, ante los ojos de su época, no podía haber alguien más irrelevante que María. ¿Por qué? Le explico por qué. En este tiempo, Israel y el judaísmo ya no piensan de la mujer como piensa la Escritura, como nos lo plantea la Escritura. ¿Sabe que la Escritura tiene una concepción maravillosa de la mujer? Maravillosa,
porque le digo rápidamente, aquí sí me voy a detener. Eva es creada, bueno, déjele ordeno esto bien. ¿Se acuerda que dijo Dios cuando ve a Adán? Que ha terminado casi toda su creación, preste atención a eso, casi toda su creación. Y ve a Adán, ha terminado, a Adán ha soplado aliento de vida sobre él, lo ha colocado en el Edén. ¿Y qué dice? No es bueno que el hombre esté solo. Si usted lee la semana de la creación, cada día que pasa, dice, y Jehová Dios vio que era bueno, y Jehová Dios vio que era bueno en cada uno de los días. Pero aquí es la primera ocasión en la que Dios dice, no es bueno esto. ¿Qué está diciendo Dios ahí? A mi creación le hace falta algo, bueno, alguien, va a ser alguien aquí, para estar perfecta. Vea lo que, porque luego las feministas dicen que la Biblia es misógina y demás. Son gente bien ignorante, la verdad, que nunca se han detenido a analizar lo que plantea la Escritura sobre la mujer. Dios dijo, hasta que venga la mujer, la creación está perfecta. Esa es la concepción que tiene la Escritura sobre la mujer, parte esencial para que la creación de Dios estuviese en su condición de perfección. Una vez que la mujer es creada y es entregada a Adán por esposa, termina el sexto día, ¿y qué dijo el Señor del sexto día? Y era su obra en sobremanera buena. La mujer no estaba en competencia con Adán, se complementaban. Eva no estaba en competencia con Adán. Y bueno, eso es lo que enseñaba y lo que enseña la Escritura sobre la mujer, pero Israel, el Israel del siglo I después de Cristo, ya no cree esto. En este Israel hay una fuerte influencia de la cultura grecorromana. La cultura grecorromana tiene una visión horrible de la mujer, horrible. No voy a abundar en eso, lo he tocado en otras ocasiones, pero para que se dé una noción, en cuestiones legales, por ley, todo testimonio de mujer debía de ser descartado y considerado como irrelevante. El testimonio de una mujer no valía nada por ley, o sea, de la ley procesal romana no se debía de tomar en cuenta el testimonio de una mujer. Esa es la cultura en la que sucede este evento. Dios envió a su ángel que está en su presencia, que está delante de su trono, con una jovencita de un pueblo olvidado, pobre. ¿Ve? ¿Ha dudado del valor que tiene usted ante los ojos de Dios? No dude del valor que usted tiene ante los ojos de Dios. Mucha gente dice es que yo no soy nadie para hacer la obra de Dios. Mucha gente lamentablemente sí piensa de sí mismo, es que yo no valgo nada. Y mire, ante los ojos del mundo probablemente sí, no vale nada. Como María no valía nada, o sea, solo José daba algo por ella, pues porque la amaba y pues quería que fuera su esposa. Pero fuera de José, nadie hubiera dado 2 centavos por María, porque así la veía el mundo, pero Dios no la veía así. Dios no le ve así. No deje que esa voz del mundo le detenga. Mucha gente se detiene
para hacer la obra de Dios para su vida. Yo le he hablado todo este año, Dios quiere hacer algo con usted. Muchos se detienen porque dicen, es que yo no valgo nada, es que yo no sé nada, yo no soy bueno para hablar, yo no soy bueno para... Quítese eso. Tiene valor para Dios, por eso está aquí. Usted vale la sangre de Cristo y está aquí ahorita porque Dios ve valor en usted. Y le ha repetido miércoles con miércoles, quiero hacer algo contigo. No escuche ya al mundo diciéndole que no. No se escucha a usted mismo diciéndose, no puedes. Sí se puede. Solo hay que hacer lo que hicieron María y José, porque no crea que José tampoco valía así como que muchísimo ante los ojos del mundo. Hay una palabra aquí en el versículo que acabamos de leer, bien importante, que describe a María. Ahí se nos menciona que en el versículo 27, al principio, que Gabriel fue enviado a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Y esa palabra es importantísima. A ver, ocupo que vayamos hilando las cosas. El ángel que ha hablado sobre el fin de los tiempos y sobre el mensaje del plan de salvación de Dios fue enviado a hablar con una virgen en Nazaret. Y cualquiera que está un poquito familiarizado con las profecías de la redención debe de traer a su memoria las siguientes profecías que se dieron. Yo se las leo. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios está moviendo ahora sí la maquinaria completa de su plan. Porque estas dos profecías que hablaban sobre el nacimiento virginal se van a cumplir. Dios envía a su mensajero sobre el plan de salvación a hablar con una virgen. ¿Por qué? Porque el Mesías debía de nacer de una virgen y está por suceder. Y Gabriel empieza a dar su mensaje. Vamos al versículo 28, ahí en Lucas capítulo 1. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y vea el versículo 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? No se turbó María por la presencia angelical, sino porque le están hablando. Tengo un amigo que regresó hace unas semanas de Medio Oriente, fue a Abu Dhabi y a otros lados ahí, de turista, ¿no? Y lo vi en esta semana y me platica. Me dice, fue una experiencia bien rara porque todo el mundo creía que yo era árabe y llegaban y me hablaban en árabe y le decía a tu esposa, a las mujeres ni las ven, no les prestan atención. Esto era, era una manera de excluir a la mujer que se da mucho en ese tiempo y que se daba en el tiempo de Israel. Las mujeres tenían prohibido acercarse a un rabino.
Tenían prohibido estar cerca de un rabino sin la autorización del rabino. La mujer era ignorada en este tiempo, en esta cultura. ¿Y qué es lo que le sorprende a María? Que le están hablando. O sea, lamentablemente María pues era hija también de su tiempo y estaba acostumbrada al trato a la mujer de su tiempo. El mundo sí hace muchas cosas para dañarnos, especialmente a nosotros los hijos de Dios. El mundo nos pinta de ignorantes, el mundo nos pinta de retrógrados. Seguramente más de alguna persona le ha dicho esta palabra, que significa que vivimos en el pasado, que nos oponemos al proceso, al progreso. En el ámbito político nos clasifican de conservadores de una manera negativa, o sea, cuando se refieren a nuestro... Sí somos conservadores porque buscamos conservar ¿qué? La palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Creemos en lo que señala la Escritura. El mundo va a intentar dañarle en su percepción de sí mismo, pero no escuche lo que dice el mundo de usted, escuche lo que Dios dice de usted. No sé, espero que se haya logrado que usted vea cuán insignificante era María ante los ojos del mundo. Pero ¿qué está haciendo Dios aquí? Vimos al principio de este mensaje y en el mensaje anterior que Dios nuevamente repite su patrón y escoge una pareja con una mujer estéril para traer un profeta. Aquí escogió a María para hacer algo prometido desde el inicio del tiempo y que todo el mundo estaba esperando. Ella es la virgen a través de la cual iba a nacer el Mesías. Ve cómo la perspectiva de Dios de sus siervos es bien distinta a la del mundo. Ella seguramente se veía como nada, una joven de una aldea pobre, en el rincón apartado de la comunidad judía, porque Galilea no era importante, Judea sí. Ahí estaba el templo, ahí estaba el Sanedrín, ahí estaba el sumo sacerdote. Galilea pues sí eran los judíos que querían vivir apartados, fuera de la vida intensa de la nación. Ella vivía en Galilea, en un pueblo olvidado, pero Dios la ve como su sierva para hacer su obra. Muchos le dirán, luego así nos ven los de Ciudad de México, como los provincianos. Pues sí, somos provincianos, pero somos hijos de Dios. Y Dios quiere hacer algo con usted. Dios ve valor en usted para hacer su obra, como lo vio en ella. Vamos a seguir leyendo, versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué le está diciendo Gabriel a María? Dios te ha escogido para que el Mesías venga a través de ti.
Imagínese lo que era recibir esa noticia, ¿no? No dude que María también estaba esperando al Mesías. Toda la nación estaba esperando al Mesías. Y ella, que es una jovencita insignificante entre su pueblo, escucha a uno de los ángeles más grandes de Dios decirle: me envió el Padre para decirte que tú eres la escogida para que el Mesías nazca. ¡Wow! Obviamente la noticia le sorprendió a María. Ve el versículo 34. Dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María tenía sentido común y ella sabía varias cosas. Sabía que estaba comprometida, sabía que no había roto la ley de Moisés que demandaba que se presentase virgen al matrimonio. También sabía que no estaba dispuesta a romper la ley de Moisés, y que pues para tener un hijo se ocupa de un varón, no hay de otra. O sea, cualquier persona desde el inicio de la humanidad hasta el día de hoy sabe. Hay quienes, eso es lo increíble de nuestro tiempo, ¿no? Que hay gente que está ignorando esta realidad, pero la humanidad siempre ha sabido que solamente se puede reproducir con la unión del hombre y de la mujer. No hay otra forma. No hay otra forma. Ella lo entiende, aunque sea una jovencita de Nazaret. Y pues Dios da su respuesta a través de Gabriel. Vean el versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Aquí hay unos detalles bien importantes, importantísimos y súper emocionantes. Présteme atención aquí. Gabriel le explica que ella no va a tener que hacer nada, que la ley de Moisés no se va a romper porque ella va a mantener su virginidad. Ella no va a tener contacto sexual de ningún tipo. Eso es bien importante que nosotros lo entendamos. O sea, en el nacimiento en la concepción de nuestro Señor Jesús, no hubo ningún tipo de acto sexual, nada. Ella fue virgen, no tuvo ningún tipo de acto sexual. Eso necesita quedar bien claro. ¿Qué iba a suceder? El poder del Espíritu Santo iba a dar vida. Y esto es bien importante. Solamente en una ocasión antes Dios había dado vida, había creado vida humana. ¿Cuándo? Con Adán. ¿Sí empieza a ver por dónde vamos? ¿Se acuerda de las cartas de Pablo, de Romanos? Dios solo había creado vida humana, iniciado la vida humana en una ocasión, con Adán, padre de todos. Y varios milenios después de la caída de nuestro padre Adán, nuevamente vuelve a crear vida. ¿Con quién? Con el segundo Adán. ¿Ve cómo a veces se nos van unos detalles? Pero esto es importantísimo. O sea, el nacimiento virginal de Jesús es súper importante. Dios verdaderamente está levantando al segundo Adán, que viene a destruir la obra que la serpiente inició con el primer Adán.
Por eso, el ángel también le dice a María cómo se debe de llamar el segundo Adán. Se debe de llamar Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre Jesús significa Jehová es salvación o Jehová salva. ¿Ve lo que está pasando? ¿No es el mensaje más importante de la historia este? El ángel Gabriel le está diciendo, el segundo Adán es hijo de Dios, porque es creación directa de Dios. Y todas las palabras de Gabriel que le menciona a María traen a la memoria una profecía de Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios viene a la tierra. El Creador entra a su creación y lo hace de la manera que nadie pensó, como un bebé. En el nacimiento de Jesús, la eternidad toca la tierra. ¿Por qué? Porque el Eterno nace en la tierra y las antiguas profecías se cumplen. Y Dios está llevando a los hijos de Adán a su era de redención. Todavía estamos en la era de redención. No desaproveche este tiempo. No desaproveche estos días, porque no sabemos cuándo se va a acabar la era de la redención. Pero como le dije, hoy es un día menos en la era de la redención. Un día se va a acabar la gracia. Un día, como en el arca de Noé, se va a cerrar la puerta y ya nadie se va a subir. Entonces, predique este mensaje. Y mire cómo contestó María. Lucas capítulo 1, versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y cuando yo leo esto, digo, qué jovencita tan valiente, porque ella sabe lo que está haciendo. A veces nosotros leemos esto y decimos, ay, qué santa. Sí, también buscaba vivir en santidad, pero esta fue una respuesta digna de un guerrero. ¿Por qué? Porque ella sabe que tiene un prometido y sabe que es un buen hombre de la casa de David, humilde como ella, sí, y con sentido común como ella, y que si ella llega y le dice estoy embarazada, probablemente no le va, por la mano de Dios, probablemente no le va a creer. Lo más probable es que ella pensara que le fue infiel, y eso era probablemente una sentencia de muerte para ella en ese tiempo. Pero ¿qué hizo ella? Vea su respuesta. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Dice, he aquí la sierva del Señor. Al hacer eso, al decir, he aquí la sierva del Señor, está diciendo, yo me dejo en manos de Dios. Que sea su voluntad, yo me pongo en sus manos. ¿Sabe que tiene este problema? ¿Trae algún problema? Póngase en manos del Señor como ella.
Porque el Señor se encarga, sí se encarga. Yo se los leo porque ya se nos está agotando el tiempo. El Señor mandó también a Gabriel. ¿Con quién? Con José, porque él sabía que no está fácil, ¿no?, creer este tipo de cosas en la situación en la que está José. Y Dios manda a José. José tiene un plan de irse, intentando proteger a María. Y vea lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 20, si usted quiere leerlo en su casa. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El mensajero de Dios, el gran mensajero de Dios, le muestra al hijo de David que el bebé que viene, porque ¿cómo le llama a José? Hijo de David. ¿Por qué? Porque viene de la casa de David, y específicamente José viene de la línea real de David. Sus ancestros ocuparon el trono de Israel y de Judá. Pero ¿qué le está diciendo? Tú eres el hijo de David material, viene el verdadero hijo de David, el prometido a las naciones. Viene a romper. Fue muy claro Gabriel y le dijo: él viene a salvar a su pueblo de sus pecados, y le dice: le vas a poner Jesús. ¿Por qué? Porque Jehová es el que salva. Y a partir de aquí se empieza a cumplir una profecía que nos beneficia a nosotros. Somos salvos, ¿por qué? Porque esta profecía se cumplió. Y los mensajes en los que se cumple verdaderamente vienen el domingo y el miércoles. Pero el Señor quiere que vea cómo Él se empieza a mover y cómo Él se quiere mover en su vida, y cómo Él quiere que ahora usted sea el que lleve este mensaje. No va a enviar a Gabriel con sus parientes, lo está enviando a usted. No va a enviar a Gabriel a su cena de Navidad, lo está enviando a usted. Sí, puede sentirse muy oprimido por sus parientes, porque ¿de quién no se han burlado nuestros parientes por ser creyentes? ¿Quién no ha sentido rechazo de sus parientes por ser creyente? Pero acuérdese de esto: usted conoce los dos mensajes más importantes de Dios a la humanidad. Y sus parientes no lo van a escuchar de nadie más, sino es por usted, muy probablemente. No es su responsabilidad que le crean, es su responsabilidad hablarlo. Y si cree que usted no es nada, acuérdese de María. El mundo la veía como nada, pero Dios la vio como una gran mujer. El mundo puede, y sus parientes y toda la gente a su alrededor lo pueden ver como nada, pero Dios lo ve como su siervo aquí hoy para llevar su mensaje. ¿Cómo va a contestar? ¿Cómo hay que contestar? He aquí el siervo del Señor, hágase en mí su voluntad. Vamos a hablar. Padre, gracias porque nos estás mandando. Gracias porque nos permites ver esto y nos permites entender que hoy tú nos estás mandando
a predicar tu mensaje. No va a ser Gabriel, hoy somos nosotros. Pero qué privilegio tan grande tenemos que nos permite llevar el mensaje de los profetas. Qué privilegio tenemos que nos permites llevar el mensaje de tus ángeles. Qué privilegio tenemos que podemos transmitir el mismo mensaje que le diste a Gabriel. Somos los portadores, nosotros. No porque seamos especiales, porque somos más parecidos a María en ese sentido que nadie. Pero tú nos estás hablando hoy, yo veo valor. Solamente sé valiente como ella fue valiente. Y lleva el mensaje de mi mensajero celestial. Porque el tiempo está cerca. Y tu reloj sigue andando. Y las profecías avanzan y han de avanzar. Y los tiempos se han de culminar. Y el Mesías ha de volver. Pero en lo que viene, somos tu pueblo, Señor. Y te decimos aquí, he aquí tus siervos. Hágase tu voluntad. A donde tú nos mandes iremos, y lo que tú digas diremos. Nos rendimos ante ti. Póngase de pie, hermano. Y si usted de verdad quiere, levante sus manos al Señor. De verdad, díganle, he aquí tu siervo o he aquí tu siervo. Haz conmigo lo que tú quieres hacer. Yo voy. Señor, nos ponemos en tus manos. Gracias porque desde los cantos nos permites prepararnos para llevar este mensaje, para sumergirnos en este mensaje de buenas noticias, porque la Navidad son buenas noticias. No dejes que callemos. Aquí estamos para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor le bendiga, hermano. Haga la voluntad del Señor. Nos vemos aquí mañana. Y el Señor le guarde. Que vaya con la paz del Señor. Hasta los cielos yo te cantaré, por lo que tengo mi voz alzaré. Hasta los cielos yo te cantaré, con todo lo que soy a ti que extendiste el mar, el cielo sobre mí, yo te alabaré.